Quiero hablar hoy de esos casos difíciles, de esos casos complejos, de esas situaciones de mal pronóstico, de aquellos que tienen poca esperanza, que tanto familiares como el círculo alrededor de estos pacientes ven como ese caso perdido, ese caso prestado de vida, que que no tiene muchas opciones o muchas oportunidades por la gravedad de su enfermedad. En, en el medio de un especialista, o llámese oncólogo, oncocirujano, cardiocirujano, pues desgraciadamente enfrentamos y vivimos constantemente con este tipo de patologías y con estos pacientes. Tenemos que aprender a sobrellevar y a tomar decisiones coherentes al momento de decidir qué es lo que podemos ofrecerle para ayudarlos. Para una patología, un defecto cardíaco simple, pues es también sencillo poder determinar qué vamos a hacer, cuál es el procedimiento terapéutico a seguir. Podemos establecer un pronóstico, podemos definir un tiempo promedio de estancia e incluso podemos estadísticamente determinar un costo promedio de este tipo de terapias. Sin embargo, en el caso de las cardiopatías, en el caso de las enfermedades complejas, no es posible. El tiempo de estancia, la evolución de estos pacientes, la necesidad de mayor número de implementos, de injertos necesarios para su cirugía, hacen que el costo sea considerable, sea un costo muy alto económicamente, un costo muy alto en cuanto a el tiempo, las horas que hay que invertir para este tipo de procedimientos, la estancia en terapia intensiva, la cantidad de medicamentos y de estrategias terapéuticas como hemodiálisis, terapias mixtas de antibióticos, de nutrición parenteral, etcétera, hacen que el costo aumente aún más, y lo peor es que no existe una incertidumbre que nosotros podamos ofrecerle al paciente. De tal manera que la gran mayoría de estos casos, sobre todo hablando aquí de nuestro contexto en Latinoamérica, recae sobre las instituciones públicas, que son las que tienen la infraestructura, las condiciones para atender este tipo de patologías, y que pues definitivamente los pacientes fuera de este contexto público a nivel privado, los costos superan por mucho la capacidad del promedio de personas para poderles ofrecer este tipo de tratamientos. Así que las discusiones en la gran mayoría de las ocasiones giran en el contexto público. Ahí es donde los médicos que atendemos este tipo de patologías tenemos que discutir a veces por horas, desde el diagnóstico, que a veces podemos tener largas discusiones entre nosotros para determinar el diagnóstico y las diferentes alteraciones que a veces son múltiples y que pueden en determinado momento no hacerse tan evidentes en ese momento. Tenemos que establecer qué tipo de procedimiento podemos ofrecer, y ahí podemos dividirlo en dos grupos: los procedimientos paliativos, o sea, no curativos, pero que permiten prolongar la vida del paciente, mejorar sus condiciones, a no hacerle absolutamente nada. Y también discutimos la posibilidad de una corrección correctiva. Una cirugía correctiva, un procedimiento de este tipo busca llevar
en el caso del corazón, a las mejores condiciones o las condiciones más parecidas a lo normal. Y obviamente aquí tenemos dos vertientes, dos situaciones que discutimos. La primera es el costo para el paciente, para su familiar, de un procedimiento paliativo. El procedimiento paliativo no es un procedimiento de bajo riesgo. Muchas patologías graves que son llevadas a la paliación tienen una evolución mala, un curso en terapia intensiva prolongado y una muy mala calidad a posteriori. Esa es la verdad. Lo único relativamente simple en un procedimiento paliativo es que este tipo de cirugías son mucho más rápidas, mucho más simples y tienen un menor costo comparado con un procedimiento grande de tipo correctivo. Pero la evolución a largo plazo es tópida. Muchas veces, sobre todo en patologías muy complejas, ese tipo de procedimientos paliativos son definitivos. Entonces, se deja al paciente sin la esperanza de hacerle algo más. Es únicamente hacer el procedimiento paliativo y esperar a que con medicamentos y cuidados generales el paciente tenga la vida más larga y las mejores condiciones posibles. El procedimiento correctivo en enfermedades de este tipo suelen ser cirugías muy largas, donde se corrigen varias patologías, varias alteraciones al mismo tiempo, que tienen por ende unos tiempos de cirugía bastante largos, conllevan al involucro de muchas personas en el proceso, incluso a tomar decisiones dentro del quirófano, lo cual no es habitual, pero en casos tan complejos en ocasiones, hasta que estamos en quirófano, hasta que vemos directamente ciertas alteraciones, podemos tomar una decisión definitiva. Las cirugías correctivas en cardiopatías congénitas, en este tipo de alteraciones tan complejas, conllevan a un alto riesgo de fallecer. Entonces estamos hablando de procedimientos prolongados, difíciles, con un gran gasto en implementos, en equipo, que a fin de cuentas tiene un alto riesgo de fallecer durante el procedimiento. Aún así, en los casos más exitosos, en los casos realizados de manera prolija, en los procedimientos donde realmente estamos muy satisfechos con lo que se logró, realmente no se ha ganado absolutamente nada. Eso es lo más triste, lo más difícil de digerir, puesto que el resultado final no depende muchas veces si hicimos una cirugía correcta o no. Finalmente es el paciente, sus condiciones generales, su evolución durante el estado postquirúrgico, el que nos va a dar el resultado final. Aprendemos, por supuesto, los cirujanos y el equipo que intervenimos en este tipo de procedimientos, a ser prudentes, a guardar la calma y a no bajar la guardia y mantener el mismo esfuerzo dentro y fuera del quirófano, porque, insisto, con un buen procedimiento, una cirugía bien realizada, no se ha ganado todavía absolutamente nada. El costo y el impacto de este tipo de procedimientos para una institución pública es altísimo. Un paciente puede llevar un mes, 2 meses de estancia en una terapia intensiva o en general en el hospital, y haber consumido una gran cantidad de medicamentos, de insumos, de equipos, de materiales, que equivaldría a intervenir 10, 15 o 20 pacientes por ese mismo recurso, con ese mismo tiempo dedicado a ese paciente, con
todos esos medicamentos que ha requerido. Entonces, eh, mm, hoy en día a nivel institucional no tenemos ningún tipo de restricción para atenderlos. Es abierta la postura de nuestras instituciones en que debemos atender a todos los pacientes y ponerle nuestro mayor esfuerzo, sean casos simples o sean casos complejos. Pero es un hecho que una institución que carga con un porcentaje muy alto de este tipo de patologías, pues va a tener un muy alto costo en la atención, y que también la sobrevida, la mortalidad y otro tipo de cuestiones que se evalúan para determinar cuál es la efectividad de un hospital, cuál es su calidad como hospital, pues también se pone en serios cuestionamientos. No es fácil para una institución que maneja este tipo de pacientes demostrar que se están haciendo las cosas bien, y que el tipo de pacientes que se está atendiendo tienen este alto costo y este alto riesgo. La verdad es que al menos hablo yo del microambiente en el que me veo inmerso, tanto a nivel público como privado. Se tiene toda la apertura para el manejo de este tipo de pacientes, eh, y no se escatima ningún tipo de esfuerzo sobre ellos. Pero como repito, es un hecho que esto impacta de manera importante en poder atender a la mayor cantidad de pacientes con el menor costo que quisiéramos hacer. Yo en lo personal como cirujano, pues les aclaro que atender este tipo de pacientes no es fácil. Llevar sobre los hombros este tipo de responsabilidad de cirugías largas, difíciles, es meramente un esfuerzo altruista. No se ve en ningún momento compensado desde el punto de vista económico. Son satisfacciones personales y otro tipo de alicientes lo que nos mantienen. Sin embargo, también he de decir que para nosotros no es fácil. No es fácil llevar la carga de pacientes de estas características, que nos demandan mucho más atención, mucho más esfuerzo, más horas de trabajo. Llevar muertos sobre nuestros hombros no es fácil. Es un hecho que quisiéramos todos tener procedimientos exitosos en un 100% y recibir puros agradecimientos, pero desgraciadamente eso no es posible, porque no podemos como especialistas serlo egoístas para pensar únicamente en nuestro confort, en lo que nosotros queremos. Tenemos que ofrecerles una oportunidad a todos esos pacientes que acuden con una esperanza de una atención, con una esperanza de una curación, y de poder cambiar de manera radical ese pronóstico tan malo y devastador con el cual nacieron en muchas ocasiones. El familiar sin duda sufre mucho. Los familiares de estos niños, o los familiares de un adulto que se sabe tiene un problema grave en su corazón. Obviamente, una de las primeras situaciones que pasan es el miedo. Acuden a nosotros con mucho miedo de ver una enfermedad grave y de saber que su familiar puede morir en cualquier momento. Acuden con la esperanza de poder de un momento a otro cambiar ese pronóstico. O sea, a veces no quieren ni siquiera que nosotros les garanticemos un resultado, pero no quieren vivir sin la esperanza, sin poder ofrecerle algo, lo que sea, a su familiar. Y mientras haya un porcentaje, aunque sea bajo, de esperanza al cual le podamos ofrecer, yo en lo personal
siempre me ha ofrecido atenderlo. Sin embargo, también el familiar acude con esa esperanza, también con muchas dudas. Y es lógico, a muchos de ellos, incluso desde antes de nacer su bebé, le dijeron que tenía un problema muy serio y les dijeron que no iba a vivir mucho tiempo. Probablemente no iban ni siquiera a nacer vivo. Posteriormente nacen y, y pues el pronóstico es malo desde todo el tiempo. Todo el mundo les habla de que pues probablemente se le pueda ofrecer algo, pero que su bebé no tiene futuro, va a fallecer en cualquier momento. Y los que han tenido la fortuna de a través de procedimientos paliativos o algún tipo de estrategia terapéutica, pues van poco a poquito sorteando ese filtro de muerte, van poco a poco viendo cómo su bebé crece, no igual que otros niños, pero ven que sobrevive esos momentos difíciles. Y si bien todo el mundo sigue hablándoles del mal pronóstico, ellos ven en su bebé esa esperanza, esa posibilidad y luchan por ella. Luchan y van a donde tengan que ir para encontrar esa esperanza. Y cuando la encuentran, cuando llegan al lugar donde podemos ofrecerle algún tipo de estrategia, la agradecen pero a la vez dudan. Dudan porque de repente alguien les explica o les dice algo que ellos esperaban desde hacía tiempo, pero que es contrario a lo que les han venido diciendo. Sobre todo cuando estamos ofreciendo un procedimiento correctivo, he escuchado muchas veces decir de diferentes especialistas que eso era imposible, que no había posibilidades, que no había manera de ofrecerle algo más a su bebé. De tal manera que lo primero que tenemos que explicarles es que es factible, es algo que analizamos en conjunto y consideramos como una posibilidad, pero obvio con muchos riesgos. Un riesgo que si bien consideramos dentro del nivel de prudencia llevar, o sea, es una cirugía que estamos proponiendo porque sabemos que podemos hacerla, porque sabemos que podemos tener éxito, pero aún así el riesgo es muy alto, en ocasiones superiores al 50% de mortalidad. También hay que tomar en cuenta que no todo o no todos los problemas son o están relacionados con el órgano que vamos a operar. En ocasiones muchos de estos niños o estas personas, estos adultos, tienen un montón de alteraciones a diversos órganos y de diferentes sistemas que los tienen en una condición realmente muy deteriorada: hipertensión pulmonar, neumonía de repetición, insuficiencia renal, alteraciones de nacimiento de la vía digestiva, pacientes colostomizados, traqueostomizados, con alteraciones neurológicas de diversos tipos. Entonces, no solamente estamos hablando de pacientes difíciles de operar, difíciles en el contexto orgánico de su corazón, sino que además las demás órganos y estructuras no nos ayudan a que la evolución del paciente sea la correcta. El peso es muy bajo, en fin. En conjunto sabemos que no es una cirugía difícil y sabemos el riesgo tan alto que tiene. Sin embargo, muchas veces tenemos que sopesar el impacto de un procedimiento paliativo que realmente no cura y que va a tener de igual manera un mal desenlace y una mala calidad de vida, o un procedimiento quirúrgico con un muy alto riesgo, pero que puede cambiar de manera radical la vida y la esperanza de este paciente. En cualquiera de las dos situaciones, estamos hablando de casos muy complejos que si no se les ofrece absolutamente nada, la muerte es absoluta. Pacientes que muchas veces no sabemos cuánto tiempo van a vivir, pero sabemos que están en las etapas finales de su patología. Y aquí hablamos también del factor tiempo. En ocasiones
vemos pacientes con este tipo de enfermedades que ya se les practicó algún procedimiento paliativo y que pues le ha ido bien dentro de lo que cabe. No ha habido esa tan mala evolución o esa tan mala calidad de vida de la que he hablado, he comentado, pero que desgraciadamente el tiempo ya se acabó. Y esa ventana o esa etapa bonita, pues está por terminar. No es suficiente a veces una fístula, que es un procedimiento paliativo común que hacemos en corazón, para mantener el gasto pulmonar, para mantener las condiciones necesarias fisiológicas para un niño de 10 kilos. Mejor cuando tenía 3 kilos, 4 kilos de peso, esa fístula le vino bastante bien. Pero a medida que el niño crece, este tipo de procedimientos no son suficientes, más cuando aún así, por una condición meramente natural, las fístulas tienden a obstruirse. Lo mismo pasa con los bandajes, otro procedimiento paliativo común que realizamos, pues tiene un límite de beneficio. Después de cierto tiempo se sobreviene la desaturación, la cianosis, y se acabó esa ventana de tiempo de espera que podíamos tener, y la decisión se tiene que tomar ya. No podemos esperarnos más tiempo, mucho tiempo más en tomar una decisión. Y a veces este factor tiempo es una situación difícil de explicar y difícil de entender por parte de los familiares. Con respecto a los resultados globales en patologías complejas, pues hay que entender que estamos inmersos en un sistema hospitalario que a su vez forma parte de un sistema político, de un sistema económico, de un sistema cultural, de tal manera que los resultados que obtenemos no son resultados de una mano quirúrgica o de un personaje en especial. Los resultados que hoy en día tenemos en este tipo de patologías, que afortunadamente día a día son mejores, no son producto de lo que tu servidor puede hacer o ofrecer por ti. Es realmente consecuencia de lo que muchas personas alrededor de ese proceso están dando de sí para lograr los resultados. Económicamente, un país fuerte tiene mayor infraestructura, mayor equipo, mayor personal para atender a mayor número de pacientes con estas características, tener mayor experiencia en este tipo de casos, y consecuentemente tendrán resultados diferentes a los que podemos tener en América Latina. Sin embargo, la medicina hoy en día nos ofrece esa transparencia de poder nosotros desde América Latina ver lo que se está haciendo en cualquier parte del mundo, conocer sus resultados y poder adaptarnos a lo que se hace a nivel mundial y que está científicamente probado para implementarlo en nuestros pacientes. No vamos a obtener, soy bastante sincero y claro, los mismos resultados de manera absoluta, pero hacemos mucho y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y con lo que somos capaces de hacer. La infraestructura que tenemos en cuanto a materiales y equipos es la misma, puesto que está bastante muy bien regulado el uso de ciertos implementos que únicamente se realizan por laboratorios certificados y probados de manera internacional. En ese sentido, no se escatima con la calidad de ningún tipo de producto que realizamos, que usamos en una cirugía de corazón, ni a nivel privado ni a nivel público.